buenos días, queridos amigos. Estamos en el canal de Chela y el Colibrí. Yo soy Chela. Está con nosotros en el día de hoy Luz Ángela, que nos va a estar ayudando con la entrevista. Buenos días, Luz Ángela. Buenos días, Chela. Bueno, en este momento tenemos también a una invitada especial, entrevistarla para que nos cuente acerca de experiencias de vida que tiene en este momento ayudando a la comunidad. Entonces está con nosotros Vilma Patricia. Buenos días, Vilma. Buenos días, Chela. Se sienten raros diciendo Chela porque pues mi nombre es Luz Helena Restrepo, no hay problema si se dice Luz Helena o Chela. Chela es una marca que estamos manejando con Chela y el Colibrí, y más adelante haremos un video explicando por qué Chela y por qué el Colibrí, pero bueno, no importa. De todas maneras pues, seguimos aquí adelante mirando a ver para que Vilma Patricia nos cuéntenos acerca de qué profesión tiene usted para empezar. Bueno, yo soy comunicadora social. Comunicadora social, ¿y como comunicadora social qué trabajo realiza o dónde ha trabajado, qué ha hecho, qué ha experimentado? Estoy, por decirlo de alguna manera, recién graduada. Ah, ya. Fue una meta que tenía y con la que me ayudó también mi mamá, que era salir profesional, no importaba la edad. Ah, excelente, sí. Entonces me gradué en 2016 en la UNAT. Uh-huh. Y a partir de ahí, antes de graduarme, conocí la danza. Ah, qué bien. ¿Qué tipo de danza? La danza contemporánea, curiosamente, ¿no? Sí. Porque dicen que cuando vamos entrados en edad, la mayoría de personas entra a la folclórica, que sí, sí. como lo usual, ¿no? Sí. Entonces nos metemos al grupo de danza folclórica, entonces los adultos mayores vamos a bailar la folclórica. Sí. Pero pues a mí me marca de alguna manera la muerte de Michael Jackson. Sí, ¿por qué? A partir de ahí empiezo mi camino hacia la danza. Él fallece en 2009, entonces yo empiezo a buscar grupos de Michael porque en Facebook se veía que iban a hacer vigilias por la muerte, por el año de la muerte de Michael Jackson, y busco en Bogotá y efectivamente encuentro entonces un grupo de fans de Michael Jackson. Ajá. Me gustaba la música, no era la fan así, pero me gustaba mucho la música porque pues somos de la generación de los 80s. Nacida en Bogotá, entonces en Bogotá hay mucha influencia de todos los sitios y a nivel norteamericano, pues la música de Norteamérica por los 80s era como era lo favorita de nosotros, lo los jóvenes. Entonces asisto a la vigilia y ahí me conecto con los chicos. Yo creí que me iba a encontrar con personas de mi generación y resulta que me encontré con chicos menores. Los que estaban de mi generación eran los papás de los fans de Michael. Entonces ingreso al grupo de fans. Ellos hacían coreografías pero empíricamente. Uh-huh. Y ellos se presentaban en los centros comerciales para recolectar juguetes o demás cosas en Navidad, por aquello de que Michael siempre estuvo ayudando a los niños. Sí. Entonces hacíamos las presentaciones. A partir de eso yo duro 2 años en el grupo haciendo empíricamente estas coreografías. Uh-huh. Y me creo ya la experta, entonces dije no, me voy para la televisión. Sí. Y se me ocurre irme a Colombia Tiene Talento. Ah, qué bien. Entonces fue un oso terrible. ¿Por qué? Porque dijeron que era la imitadora de Michael Jackson. Realmente no, o sea, para ser imitador de Michael se necesita mucho, pues, 45 años de ese señor en los escenarios, pues a ver, eso con una empírica de 2 años, pues no. Entonces, claro, me estrello yo allá en el estrellato. Y entonces, con el jurado que era nada menos que Alejandra Zárate. Ay, Dios mío. Eso
súper Y duro. entonces la pusieron por el No, piso, trapearon fue con horrible, usted. fue O sea, tú alcanzaste terrible. a pasar digamos, a la final, eso era como... Sí, es que Ah, ¿sí? en principio era una audición preliminar para Ah, bueno, luego pero la pasar. pasó. Yo pensé, La que pasé, no, yo yo dije, pensé que no había pasado la preliminar. Sí, la preliminar. Curiosamente, este anillo tiene la fecha de mi primera audición. Si uno Sí. si uno mirara, la fecha es curiosamente 16, 12, 11. Ay, Dios. Sí. O sea, 16 de diciembre Sí. de 2011. Sí. Ese día hice mi primera audición. Sí. Fue mi primera apertura a la danza y de saber qué era una audición Sí. en danza sin saber. Sí. Entonces paso esa audición Ujú. y luego si voy al programa como tal, ya a la grabación como tal, ahí es donde se hace el Oso Mundial. Sí. En marzo de 2012 se proyecta el programa y entonces pues obviamente no paso. Entonces a partir de verme ahí yo dije, si me gusta tanto el cuento, pues metámosle técnica. Ajá. Empiezo a buscar y encuentro danza contemporánea. Entonces Ok. en 2012 ya en marzo arranco con mis clases de danza contemporánea y le empiezo a dar entonces un rumbo a mi carrera profesional también. Ay, qué bien. Porque entonces, en principio sí, soy comunicadora social, me gusta Sí. escribir y demás, pero no sabía hacia dónde tomar el rumbo. Sí. Cuando encuentro la danza, entonces es cuando empiezo a darle un enfoque ya de periodismo cultural. Ah, excelente. Entonces, Qué bueno. hacia allá es hacia donde pues me he venido recorriendo ese camino que Sí. no es fácil porque además el arte no es fácil. No. Elegirlo como profesión es muy complicado y ser periodista cultural también es muy complicado. Claro. Sí, no es tan fácil ingresar a ser periodista cultural porque pues en el país de por sí el arte ya es complicado ejercerlo. Los bailarines también, pues para surgir en ese medio y que puedan vivir de bailar es bien complicado. Sí. Les toca meterse a una cantidad de cosas para poder llevar las dos cosas, lo Sí. que aman, que es el baile, junto con otra profesión que les dé dinero. Claro, sí, sí. Entonces es bien complejo. De eso hice también mi trabajo de grado, porque al conocer la danza contemporánea, entonces, y mi trabajo de grado es una mirada desde la comunicación hacia la danza contemporánea. Ah, excelente. Entonces ahí es donde uno empieza a notar que no hay documentación a nivel de danza en nuestro país. Se está haciendo un esfuerzo muy grande desde el Ministerio de Cultura y desde IDARTES en Bogotá Ujú. para que queden las memorias y la documentación necesaria porque no la tenemos en Colombia y eso se estableció en un congreso de danza en la Tadeo, que no hay la suficiente documentación. Porque la mayoría de los bailarines la han ido guardando, Sí. y entonces como son algo esquivos, ¿no? Como que me van a copiar la coreografía y entonces tienen que jugar también con los derechos de autor, entonces Claro. tienen que visibilizarse y decir, mire, yo hice esta coreografía y entonces por eso Ujú. usted se lleva el crédito. En eso también se está trabajando, en que si se suben videos y demás, entonces hayan los derechos de autor tanto de música como de quien Sí, elabora claro. las piezas de las obras de danza. Ah, excelente. O sea, Patricia, que tú en este momento estás, digamos, con la parte cultural, pero tú estás en una academia de danza contemporánea o trabajas con, o sea, no lo tengo muy claro ahí. ¿Estás en una academia y trabajas? Bueno, en este momento ingresé a una compañía, se llama Compañía LIAF, Liaf. que Liaf. es LIHAF, Ah. es un vocablo árabe que Sí. significa colcha de retazos. Colcha de retazos. Ah, bueno, ahí vamos aprendiendo árabe también. Ok. Entonces, el director es Felipe Lozano, es una persona que tiene ya casi 40 años de experiencia en la Sí. danza, de las personas privilegiadas que puede decir que ha vivido de la danza, porque cuando él descubrió que amaba la danza, él empezó en Onda con un grupo folclórico de danza Sí. y luego se viene a Bogotá,
y entonces ya empieza a hacer su carrera en danza. Él es la persona que dirige LIAF compañía. Y a partir de ahí él empieza también a trabajar con adultos mayores. Yo lo conozco en todo ese trasegar de cuando ya empiezo a ingresar en la danza. Lo conozco y me interesa mucho un proyecto que él tiene con adultos mayores. Ah, excelente. Él está haciendo el esfuerzo de que los adultos mayores no solo bailen el típico folclore, porque él dice que al adulto mayor se le infantiliza con esa propuesta. Entonces él puso una propuesta en 2016, tomó una pieza de Pina Bausch, que era una bailarina de origen europeo, y ella también hizo una experiencia con el adulto mayor con una pieza que se llamó Kontakov, que es adultos de 65 años en adelante en escena haciendo danza, teatro. Entonces él hace lo mismo acá en 2016 con adultos, pero ahora sí, de 50 años hacia arriba, y los pone en una escena en danza-teatro. Ya no en folclórico, sino en danza-teatro. Entonces hay un fogueo muy interesante de los adultos mayores. Entonces a mí me interesa ese proyecto y con el paso del tiempo lo puedo hacer. Después de salir del colegio de Donde la Madre, ingreso a la compañía LIAF y en principio tomando las clases, pero luego él me sugiere que por qué no soy entonces la productora de la compañía. Entonces actualmente soy la productora en la compañía LIAF. Ah, excelente, eso está muy bien. Bueno, ¿y a qué más se dedica aparte? Bueno, primero que todo, entonces, ¿considera que ha aprendido ya desde ese oso que hizo hasta ahora? Claro que sí. O sea que si se vuelve a presentar ahora ya se siente mejor. Claro, sí. Ya no van a barrer a trapear con usted. No, y ahí es donde uno se da cuenta realmente, o sea, cuando uno empieza a profundizar en la danza. Lo serio que realmente es. No, eso no es cualquier cosa, no es simplemente vaya y muévase así nomás. Para hacerlo profesionalmente, que de verdad valga la pena, se necesita sacrificio, estudio, ensayos, de todo, y dedicarle tiempo, estudiar toda la historia para entender la evolución de la danza, todo. Exactamente. Exacto, sí. Eso hizo que yo tuviera entonces mi trabajo de grado. Y empezar a ahondar más. Y empecé por danza contemporánea y que la danza contemporánea se da pues en todos los procesos de la vida, pero sobre todo en los años 60 empieza a haber una evolución de la danza, un rompimiento entre la danza clásica y la danza moderna. La danza moderna es un opuesto a la danza clásica. La danza clásica es muy formal, ¿no? Entonces es el ballet, es la postura, es el estar muy bien en el escenario. Y la danza moderna viene y rompe con ese esquema y dice, no, pero si es que esos movimientos son antinaturales. Como si yo no me paro así, con los pies así, ni hago esta postura así, eso es muy forzado para el cuerpo. Entonces hay muchos bailarines que se preguntan, bueno, pero tiene que haber una forma más tranquila de bailar. Y entonces es cuando llega la danza moderna y se contrapone totalmente al ballet. Pero luego llega una obra cero en donde dicen, bueno, no, pero tampoco es mala el clásico, pero tampoco es malo lo moderno. Y llegan como una especie de acuerdo en la danza contemporánea. Bueno, tengo que ir aprendiendo un poco más de eso, porque yo no sé cómo se llamará unas en las que he estado, en las que honestamente me he quedado dormida. Entonces tengo que ir a mirar, a aprender sobre esa contemporánea. De pronto puede que sea distinta a la que en algunas que yo he visto, pero sí creo que vale la pena como ir a esos cambios, ver cómo se dieron, por qué se dieron, y de pronto hace falta la explicación de un experto, ¿no es cierto? Patricia, bueno, estás en LIAF y eso dan clases, o sea, cuéntale a la gente porque de pronto a alguien le interesa, eso dan clases. Sí, claro, porque sobre todo si somos adultos mayores. Creo que dan clases aquí en Bogotá y en Onda, o sea, yo no tengo claro cómo es eso, pero creo que tienes pues porque he visto tus fotos en las redes sociales aquí y en Onda. Bueno, hay unas oportunidades muy interesantes que da IDARTES.